Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir con los videos de semiología médica. En este vamos a hablar de un tema importante que son los hábitos y las facies. El hábito constitucional o tipo de cuerpo que tiene la persona lo podemos clasificar de distintas maneras. Hay una clasificación que es la de Kretschmer. Kretschmer era un médico alemán que era neurólogo y que también era psiquiatra, de modo que él no solamente habla del biotipo corporal, sino que también habla del carácter de la persona. El hábito constitucional o biotipo corporal lo divide en personas que son leptosomáticas, es decir, aquellas formas adelgazadas o longilíneas. El rostro suele ser alargado u ovalado. Por lo general son personas altas, delgadas, con nariz estrecha y afilada. Las extremidades también son largas y delgadas. Y la cabeza es pequeña con cuello delgado y largo. Luego tenemos los pícnicos, que son sujetos que tienen una estructura física redondeada. Por lo general tienen extremidades más cortas y tienen un abdomen prominente o por lo menos tienen una zona central que se destaca del cuerpo y tienen por supuesto una talla menor, una estatura más baja. Finalmente tenemos los atléticos. Los atléticos son las personas que son proporcionadas, por lo general con hombros fuertes, anchos, extremidades fuertes, personas musculosas, con rasgos de la cara que a veces pueden ser un poco toscos o duros, y la cabeza por lo general es ovalada. Y finalmente tenemos los displásticos, que en este grupo Kretschmer incluía a los sujetos que padecen alguna anomalía física, algún defecto, algo que sea visible, o bien casos que fueran mixtos o que no pudieran clasificarse en los otros tres biotipos anteriores. Entonces, los leptosomáticos, como personas altas y delgadas, los pícnicos, que son los más bajitos y regordetes, y el atlético, que es la persona a la que uno, digamos, ve como una persona normal, que es la persona común y corriente. Y dentro de la tipología del carácter, Kretschmer los había clasificado en esquizotímicos, ciclotímicos y viscosos. El carácter o el temperamento de los esquizotímicos son personas que son tímidas, muy susceptibles, personas rencorosas, vengativas, suelen ser callados, introvertidos y se desconectan de la realidad muy fácilmente. Son personas poco influenciables. Los ciclotímicos suelen tener estados de ánimo cíclicos sin que existan injerencias externas para estos cambios anímicos. Suelen ser prácticos, sociales o sociables, mejor dicho, entusiastas, sinceros y cordiales. Los viscosos son personas persistentes, más bien rígidas, poco flexibles, muy estructuradas, de poca o escasa imaginación, suelen ser callados y estables afectivamente. Esta era la clasificación según Kretschmer. Luego vamos a ver la clasificación de Di Giovanni. Di Giovanni también tenía una clasificación sobre el hábito constitucional o biotipo corporal bastante similar a la de Kretschmer. Él los clasificaba en longilíneos a las personas altas y delgadas, brevilíneos a los que Kretschmer llamaba los pícnicos y normolíneos la persona que tenía las medidas estándar en cuanto a talla y peso de cualquier persona de la misma edad y del mismo sexo. El longilíneo o ectomorfo es aquel individuo que, como dijimos antes, era delgado, alto y suelen tener una apariencia más débil o frágil. Su metabolismo suele estar acelerado y por ende no aumentan de peso fácilmente, tienden más bien a perder peso rápidamente. El normolíneo o mesomorfo, que es el promedio de las personas, es el individuo que tiene un cuerpo naturalmente más musculoso o más definido, pero es aquella persona que uno la ve como el prototipo de la persona sana,
que no tiene problemas ni de extrema delgadez ni de extrema gordura. Los vemos siempre igual, por lo general. Metabólicamente tienden a ganar peso con la misma facilidad que lo pueden perder, es decir, responden bien si hacen dietas y ejercicios. Son personas que por lo general son más atléticas o musculosas. El brevilíneo o endomorfo, que era lo que Kretschmer llamaba el pícnico, es aquel que por lo general tiene una apariencia más ancha y corta, tiene un tórax amplio, tiene contextura fuerte y el metabolismo suele ser lento. Tienden a engordar más que a adelgazar. Y aquí tenemos, por supuesto, los tres tipos, el ectomorfo, el mesomorfo y el endomorfo. Bien, uno cuando recibe un paciente, ya sea por guardia o por consultorio, por lo general vamos a tratar de definirlo dentro de alguna de estas tres categorías, ya sea con la clasificación de Kretschmer o con esta de Di Giovanni, pero vamos a tratar de ubicarlo a ver qué tipo de contextura física tiene o de hábito constitucional tiene. Luego tenemos las facies. Las facies, si bien son el rostro, ¿sí? Hay distintos rostros que expresan distintos estados de ánimo y distintos estados de salud y distintas patologías. Definimos a las facies como el conjunto de características físicas, como color, forma, textura, que junto con la expresión facial, que responde más a lo emocional, permiten el reconocimiento del estado de ánimo de salud de un paciente, también el estado de su intelecto. Muchas veces el aspecto de la expresión facial o facies nos orienta hacia un determinado trastorno o alteración de un sistema o de un aparato, o bien hacia alguna enfermedad en particular. Vamos a ver las facies típicas que podemos encontrar en medicina. Son muchas, pero puse aquí las más representativas. Empezando por la facies compuesta. La facies compuesta es lo que llamamos como la facie normal. Uno ve que la persona tiene una piel sana, con color y textura normal, sin alteraciones visibles, sin malformaciones ni cicatrices, ni otras alteraciones que podamos ver en el paciente. Tiene una mirada expresiva, inteligente, está atento, con la mirada vivaz, exploradora, sobre todo en el caso de los niños, ¿sí? Y el tono muscular de todos los músculos de su rostro es apropiado y armonioso. Y aquí, bueno, puse unos ejemplos de lo que sería una facies compuesta. Y aquí ya empezamos con las facies patológicas. Tenemos, por ejemplo, la facie ictérica. Ustedes saben que hay una enfermedad en los niños que es la ictericia, que suele ser fisiológica las primeras horas y después puede llegar a ser patológica, que es por la acumulación de bilirrubina, muchas veces por la hemólisis. Nosotros cuando tenemos acumulación de bilirrubina en el organismo, si es patológico, a veces es un problema o de hemólisis o de falta de conjugación en el hígado, algún problema hay, muchas veces hepático, otras veces renal o de la sangre, que hace que esta bilirrubina se acumule y esto se ve, realmente se ve a la luz de la simple luz natural, a la luz del sol, se ve el rostro o la piel muy amarillenta. También lo que vamos a ver sobre todo son las conjuntivas amarillentas. Así que hay que prestar atención a la piel y a las conjuntivas. Como dijimos, pueden ser trastornos hepáticos, trastornos renales, trastornos de la sangre, pero bueno, la fase ictérica se caracteriza precisamente por lo que es la coloración amarillenta en la cara y en las conjuntivas. Luego tenemos la fase anémica. La fase anémica, el paciente prácticamente no tiene color, parece un cadáver, no tiene color, está muy blanco, muy pálido. Cuando nosotros no tenemos anemia, en condiciones normales, la sangre tiene
en su hemoglobina mucho hierro y eso nos da el tono rosado de la piel normal. Cuando nosotros perdemos mucho hierro o mucha hemoglobina y empezamos a tener anemia marcada, aparece esta fase pálida en la piel y en las mucosas. Van a ver que los labios no tienen color, también pueden verse los ojos un poco hundidos, pero en general la persona pierde el color natural que tenía. Esta es la fase anémica. En la fase cianótica, lo que pasa es que se acumula hemoglobina reducida y da un color azulado tanto en la piel como en las mucosas, principalmente en los labios, en la lengua, en la nariz, en las orejas, en los dedos de las manos y de los pies. Esto me indica una muy mala saturación de oxígeno. El paciente no está saturando bien. Ahí tenemos un bebé que tiene morado, el color puede ser azul o morado, un color violáceo, azulado o violáceo. El bebé que en la primera foto tiene los labios y la lengua y las mucosas y está en general bastante morado o azulado. Luego tenemos en la foto del medio los dedos, como ustedes ven, muchas veces en el fenómeno de Raynaud lo vemos, los dedos en la parte distal que están muy azulados, también por el frío también ocurre. Y en la última foto vemos los labios azulados o morados. Ya vamos a hablar de cianosis como uno de los síntomas, ¿sí?, semiológicos, y vamos a ver que hay una cianosis central y una periférica. Pero básicamente la cianosis tiene que ver con este color o tinte azul o morado. La fase dolorosa, por supuesto, es una de las más fáciles de reconocer. El paciente lo vamos a ver realmente con una expresión de dolor, con ceño fruncido, a veces está todo contracturada la cara, los músculos de la cara, tiene mucha tensión, hay rasgos desencajados. Otras veces puede ser que la mirada esté vaga. Podemos ver contractura de la musculatura facial, como dijimos recién. En algunos casos hay sudoración, hay midriasis. Se puede acompañar de algún gesto que localice el sitio del dolor o proteja el sitio del dolor y expresión de angustia. Después tenemos la fase febril. Aquí tenemos un niño que pobrecito se lo ve que está con fiebre, donde está bastante pálido, pero tiene las mejillas rojizas o rosadas y este enrojecimiento justamente es por el aumento de la temperatura. Un niño que está con fiebre, lo vamos a ver que puede ser que tenga congestión nasal, congestión conjuntival. En este caso estamos viendo que las conjuntivas están rojas, los labios también están muy rojos, más marcados. Tiene las mejillas, por supuesto, rosadas y va a tener una mirada brillante. El resto del rostro va a tener palidez. La fase mongoloide es la fase que por lo general vamos a ver en los niños con síndrome de Down o con alguna otra patología que tenga este tipo de fase y se caracteriza porque tienen los ojos rasgados, ¿sí?, la nariz más ancha y corta, el cuello ancho por lo general, corto y ancho, frente angostita, puede ser que tenga lo que llamamos una micrognatia, que es una mandíbula pequeña o una boca también pequeña pueden tener, pero tienen macroglosia, tienen una lengua muy grande y tienden al babeo, a tener cialorrea. Por lo general, en el caso de síndrome de Down, se acompaña de lo que es el retraso o retardo mental. La fase adenoidea la vamos a ver en los niños que tienen adenoides y que no pueden respirar bien por la boca y por eso siempre los vemos, por la nariz y siempre los vemos respirando por la boca. Entonces, los niños van a tener esta boca entreabierta, por lo general tienen una cara alargada, afinada, pómulos aplanados, una mandíbula que protruye o cae levemente hacia abajo, labio superior pequeño o finito,
prominencia de lo que son las piezas dentarias superiores, nariz fina también, tiene muy poco desarrollada las narinas, la abertura de las fosas nasales, y puede tener una expresión apática o mirada apagada o adormecida con ojos caídos. En general tienen siempre, lo más característico, la boca entreabierta. Ellos respiran por la boca, no pueden respirar por la nariz, por las adenoides precisamente. La facies cretínica es una facies que la vamos a ver en el cretinismo. Cretinismo es la falta de desarrollo de la glándula tiroides durante la etapa embrionaria, justamente debido al hipotiroidismo o al déficit de yodo en la dieta de la madre. Entonces, por lo general, los niños cuando nacen con una talla muy baja, con lo que se llama cretinismo, ¿verdad? Que es este problema de desarrollo que vamos a ver, como vemos en la fotografía, la nariz muy pequeña, la frente aplanada y arrugada, pueden ser ojos oblicuos, labios muy gruesos, la boca entreabierta y por supuesto se acompaña de lo que es el retraso cognitivo o retraso mental. Tienen todo un retraso físico, de crecimiento y también de desarrollo mental. Luego tenemos la fase hipotiroidea o mixedematosa, que es típica del hipotiroidismo. En general, la gente tiene cara de cansada. Lo que vamos a ver es esta expresión general de apatía y cansancio. La cara puede ser redondeada o ovalada, pero está como tumefacta. La piel es rugosa, seca, opaca. En general no tienen brillo tampoco en el pelo. Tienen poco pelo o digamos muy ralo, muy esparcido. No tienen brillo en las uñas tampoco, son uñas quebradizas. Tienen una característica que comparten con otras enfermedades, que es la pérdida de la cola de las cejas. La pérdida de la cola de las cejas no solamente la vamos a ver en el hipotiroidismo, sino que también a veces se puede ver en la sífilis. Bien, vamos a ver entonces una persona que tiene un edema peripalpebral característico, con estos ojos abotagados. Puede presentar cianosis en las mejillas y labios, son bastante grandes, que a veces suelen estar volcados hacia afuera y muestran un poco de la mucosa. Muy bien. Por el contrario, tenemos la otra fase, es la hipertiroidea. En el hipertiroidismo, tenemos un incremento de todo lo que es la actividad metabólica. Entonces, lo que vamos a encontrar en general es personas que tienen una exoftalmia bilateral, son estos ojos como salidos hacia afuera, piel muy fina, adelgazada, fría y un marcado relieve óseo. Por lo general son personas más delgadas. El hipotiroideo tiende a ser más rellenito. La fase caquéxica es una fase que nosotros la podemos ver en algunos estadios terminales de enfermedades, como puede ser cáncer o algunas otras enfermedades como la tuberculosis, enfermedades que consumen mucho al paciente, la desnutrición grave, la anorexia. Ahí podemos ver lo que es la fase caquéxica. Cuando hay una grave desnutrición, se pierde el panículo adiposo del rostro y queda la persona como piel y hueso. Se resalta el relieve óseo, la piel va a estar muy adelgazada y hundida. En general son pacientes que tienen un estado de salud malo, con mal pronóstico o que están muy consumidos. Luego tenemos también la fase neumónica. Los pacientes con neumonía tienen una fase bastante parecida a la fase febril. Van a tener una mirada brillante, enrojecimiento en las mejillas, que a veces suele ser unilateral, pero también además tienen el aleteo nasal propio de la insuficiencia respiratoria o el problema, el trastorno para poder respirar bien. El paciente que tiene neumonía, depende del grado de avance que tenga la enfermedad,
pero puede tener una disnea severa. Y también muchas veces los vemos a las neumonías acompañadas de herpes labiales. Así que si ustedes ven vesículas peribucales en un paciente neumónico, eso es bastante común. Y bueno, también expresión de ansiedad. Aquí tenemos la fase miasténica, que es típica de la miastenia gravis. Miastenia gravis, que es una enfermedad autoinmune, y lo que tiene de característico es lo que se llama mirada del astrónomo. Es decir, por lo general se van cayendo los párpados, a veces se cae más un párpado que el otro. Esta ptosis palpebral o caída de los párpados se va acentuando al final del día. Es decir, durante la mañana quizás tienen los ojos más abiertos, pero a medida que van corriendo las horas del día, se van cayendo los párpados, al punto de que el paciente necesita inclinar la cabeza hacia atrás y hacia arriba para poder ver. Eso es lo que se llama mirada del astrónomo, como si estuviera mirando las estrellas hacia arriba. Tienen una expresión somnolienta y una mímica disminuida. Los ojos por lo general los vamos a ver inmóviles. La fase cushingoide por lo general la vemos en pacientes que tienen enfermedad de Cushing o síndrome de Cushing, que son prácticamente iguales clínicamente, distintas etiologías, pero son iguales, donde vamos a ver un rostro muy redondeado que se llama cara de luna llena, que se suele acompañar casi siempre de hirsutismo, que es ese vello oscuro en todo el cuerpo, principalmente, bueno, en la cara, y en algunas partes del cuerpo las estrías rojo-violáceas. La fase acromegálica la vamos a ver en los pacientes que sufren de acromegalia. Acromegalia es una enfermedad endocrina que está causada por lo general, en el 90% de los casos, por algún tumor, algún adenoma de hipófisis. Lo que vamos a ver son estos rasgos toscos. Va a tener una mandíbula prominente o macrognatia, una frente también prominente con los arcos superciliares bien marcados, un rostro más bien cuadrado. Está también acompañado de macroglosia y aumento de tamaño de las orejas, las manos, los pies, el corazón, es decir, va a tener aumento de tamaño en algunos órganos y en algunas partes del cuerpo. Con el tiempo, todo esto se va haciendo más marcado. Tenemos también lo que es la fase paralítica, la vamos a ver a veces en algunos pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular, por ejemplo. También puede ser por traumatismo, por un tumor cerebral, por cualquier otra cosa, pero bueno, hay distintos tipos de parálisis. Hay una parálisis facial que es central y una parálisis facial periférica que es la parálisis de Bell. En este caso tenemos una parálisis de Bell donde está paralizada la mitad de la cara. Entonces lo que vamos a ver es la mitad que está paralizada va a tener imposibilidad de cerrar un ojo del lado afectado, del otro sí lo puede cerrar, pero del lado afectado no puede cerrar el ojo. Hay aumento de la hendidura palpebral. También vamos a ver un descenso en la comisura labial de ese lado, se cae la boca para ese lado, borramiento de las arrugas de la frente también de ese lado afectado. Ahí, como ustedes ven, la señora tiene la mitad de la frente borrada, las arrugas, y en la otra no. Del lado afectado tiene el ojo semiabierto, del otro lo puede cerrar correctamente. También del lado afectado se le cae más la boca de un lado que del otro. Esa fase es la fase de parálisis periférica de Bell y es común, bueno, de ver en algunas patologías como puede ser un accidente cerebrovascular. Tenemos la fase tetánica o máscara tetánica, que se caracteriza por la risa sardónica. Esto es propio del tétanos. El tétanos lo que hace es que, bueno, que haya un montón de músculos contraídos que hacen espasmos tetánicos, y vemos en el caso de la cara esto de la risa sardónica, que es como una risa sarcástica, con la frente arrugada, con cejas y alas de la nariz elevadas, con comisuras labiales contraídas también hacia arriba y hacia atrás.
los labios contracturados y toda esta sensación de, no es la sensación, ¿no? La muestra de lo que es el espasmo que provoca el tétanos. La fascie lúpica es típica del lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad bastante importante, que en este caso en el rostro lo que vamos a ver es un eritema malar en alas de mariposa que abarca las mejillas y el dorso de la nariz, pero respeta siempre los surcos nasogenianos. Aquí ustedes ven la forma que tienen alas de mariposa, ese eritema que tiene la paciente en las mejillas y en la nariz. La fase parkinsoniana, que es típica de los pacientes con Parkinson, se caracteriza por tener una piel como si fuera lustrosa o de pomada, oleosa, una piel más bien brillante, el rostro totalmente inexpresivo, pierde la mímica, tiene lo que se llama cara de póker, la mirada por lo general está fija hacia adelante, la boca suele estar o cerrada o entreabierta, pero apenas, y a veces tienen algo de cialorrea. La fascia mitral es lo que se conoce como signo de la bandera francesa. La bandera francesa es roja, azul y blanca, entonces lo que vamos a ver en el paciente es una palidez general, cianosis en los labios y quizás en la nariz o en las orejas y rubicundez en las mejillas. Esto es típico de cuando tenemos estenosis mitral o algún otro problema en la válvula mitral. Por último tenemos la fase urémica, que uno va a ver el paciente en un tono muy grisáceo, a veces puede ser amarillento, otras veces verdoso, pero es un paciente gris que uno lo ve muy mal, muy descompuesto, muy mal, con un edema palpebral importante por debajo de los ojos o periocular, y está asociado a todo lo que es insuficiencia renal. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.